Hoy les contamos sobre Quirón. Hablamos del mito, de su realidad astronómica y de cómo la astrología usa a este asteroide para trabajar con lo más profundo del psiquismo humano. Comenzamos. Un día Fílira andaba por ahí paseando por el bosque y Cronos, Saturno, se enamoró de ella. Fílira no correspondió a ese amor y Cronos la persiguió y Fílira se escondió y Cronos siguió persiguiéndola y Fílira se transformó en una yegua y Cronos se transformó en un caballo y la violó. Fruto de esa unión nace Quirón, mitad caballo y mitad humano, con una parte mortal porque Fílira era mortal y con una parte inmortal que tenía que ver con ser hijo de un dios. Pero era el hijo fruto de una violación de un dios. Cuando nace, su madre, Fílira, se espanta, y este espanto que le produce Quirón hace que le pida a Zeus si no puede transformarla en una planta. Zeus accede y la transforma en el árbol del tilo. Quirón queda huérfano, rechazado por su madre, fruto de una violación, y este es el corazón, el centro de la herida quironiana. La herida quironiana, en última instancia, es una herida de abandono, es una herida de desprecio y es una herida de origen. De algún modo u otro, todos y todas tenemos esta herida de origen. Apenas es abandonado Quirón, interviene Apolo, quien lo adopta. Y junto con Artemisa, le enseñan todo lo que Quirón sabe sobre medicina y sobre arquería. Así, Quirón se convierte en el mejor sanador de todo el Olimpo y en el arquero más preciso y más potente. Tal es así que se convierte en el maestro de Hércules. Cuando Hércules estaba haciendo una de sus pruebas y necesita aprender a disparar arco y flecha, es formado por Quirón. Quirón le enseña a Hércules. Pasa el tiempo y este discípulo un día estaba persiguiendo a otros centauros y tenía unas flechas a las que se había embadurnado en la punta el veneno de la sangre de la hidra, que es un veneno que produce una herida incurable. Una vez que te da esa flecha, se te produce una herida que no puede ser curada. Hércules estaba entonces persiguiendo a un centauro y Quirón pasaba por ahí con tanta mala suerte que fue alcanzado por una de las flechas de Hércules que le dio en la pata, produciéndole una herida incurable. Durante mucho tiempo Quirón hizo todo lo posible para encontrar una cura hasta que finalmente se rindió. De nuevo, por intercesión de Hércules, Quirón decide abandonar su inmortalidad, entregar su inmortalidad e ir voluntariamente al infierno, al inframundo, al Tártaro. ¿Cómo consigue esto Quirón? Bueno, es interesante porque Hércules lo había conocido a Prometeo, que estaba encadenado, condenado a que un buitre le coma del hígado durante el día y es que el hígado le vuelva a crecer durante la noche, y que tenía una posible liberación de ese castigo que era justamente que alguien decida ceder la inmortalidad, que alguien acepte voluntariamente ir al Tártaro. Y este no es otro que Quirón. Cuando Quirón cede su inmortalidad, la entrega y va al Tártaro, Prometeo es liberado de su condena eterna a un sufrimiento incesante. Este es el fin de Quirón. Este sanador herido que intenta encontrar la solución para su herida y que falla en hacerlo. Y que finalmente, como única resolución posible, se rinde, se entrega, se deja morir. La aceptación, en última instancia, que nos trae Quirón, tiene que ver con esto, con aceptar esa parte mortal que nos compone. Quirón tiene un montón de elementos que son muy interesantes para pensar arquetípicamente lo humano. Por un lado está esta condición de herida, esta herida fundamental. ¿Cuál es la herida fundamental de los seres humanos? El ombligo. Tenemos una herida que tiene que ver con estar separados del todo, con estar separados del absoluto y de la totalidad, muy gráficamente representada en el ombligo, que es ese corte de cordón. Yo era uno con el todo, yo era una con la totalidad en el útero de mi madre y me separé y adquirí esta individualidad separada, disociada, distinguida de mi madre. Ya no soy algo que tiene mi madre dentro de su vientre, sino que soy alguien fuera de ese vientre. Esta herida se representa con ese cordón cortado que es nuestro ombligo. Entonces Quirón trae esa herida de origen. En su caso, ser fruto de una violación y haber sido rechazado, abandonado por su madre. Esa herida de origen le permite a Quirón ser quien es.
En su ejemplo, literalmente es adoptado por Apolo, un dios muy ligado al sol, que permite que Quirón crezca, se desarrolle y se convierta en el mejor sanador de todo el Olimpo. Es el mejor sanador de todo el Olimpo por su herida de origen. Esto pasa también para todos y para todas. Para cualquier ser humano, el lugar que tiene en el mundo es fruto de esa herida de origen. Existo porque alguien cortó ese cordón. Porque alguien cortó ese cordón, yo tengo una individualidad, una subjetividad que me permite ser un buen abogado, ser un contador exitoso, ser un astrólogo que hace un podcast de astrología y que hace videos sobre Quirón, etc. En tanto existo, como ser humano, hay algo de esa herida que se produjo. Pero hay otra cosa que es muy interesante y que es muy específica de lo humano, que trae Quirón, que tiene que ver con la dualidad. Quirón es mitad caballo, mitad animal y mitad inmortal, mitad Dios. Y esto es parte de lo incómodo de ser un ser humano. Tenemos un cuerpo mortal, pero somos conscientes de lo eterno, tenemos una parte inmortal, aunque más no sea por la capacidad de sintonizarnos con esto inmortal. Pero tenemos un alma, tenemos conciencia y tenemos un cuerpo. Sabemos que nos vamos a morir. Esto es una particularidad de lo humano que habla de una dualidad que no tiene un gato, por ejemplo. El gato no está preocupado por la muerte. Un día simplemente morirá, sin haberse enterado de que se iba a morir nunca. Simplemente se muere. La particularidad de lo humano es la convivencia entre lo mortal y lo inmortal, entre la muerte y la conciencia de lo eterno. Esto lo representa Quirón muy claramente con su mitad caballo y su mitad humano. En su mitad caballo está representada la mitad animal, que habla de la muerte, que habla de esto que va a morir. Y es justamente por esta parte por la que Quirón recibe esa herida incurable que termina desencadenando su elección de aceptar lo mortal y de entregarse a la muerte. La otra mitad quironiana, la mitad inmortal, es esa parte representada por la figura más humanoide. En general, en el mito de Quirón y en el mito de los centauros, hay algo muy fuerte en relación a esto, al abuso, a lo incestuoso. El resto de los centauros surgen de un intento de violación de Zeus a Venus, a Afrodita, que desparrama semen por la tierra, y ese semen que desparrama por la tierra da nacimiento al resto de los centauros. El resto de los centauros, salvo Quirón, eran muy salvajes, violentos y agresivos, pero Quirón representa a un centauro civilizado, armonioso y dulce. ¿Cómo hace la astrología para traer ese mito? Bueno, resulta que en el 77 un tipo dice, mirá ese cacho de piedra que está ahí dando vueltas en el cielo. Descubren un asteroide. Y al astrónomo, porque parece, mi fallido es gracioso, porque al astrónomo no se le ocurre mejor cosa que ponerle nombre Quirón, ¿no? Así empieza toda una serie de asteroides que se llaman con nombres de centauros. Le pone Quirón de nombre el tipo. Y el tipo no sabía en ese momento que este asteroide había sido, 1200 años antes, desformado por Saturno. Cuando le puso Quirón, no sé qué tanto conocería el mito, me imagino que sí, pero no sabía que en el año 504 al asteroide Quirón, Saturno le había deformado uno de sus polos. No sabía que ese asteroide era un objeto transneptuniano que por una serie de colisiones y de accidentes terminó atrapado entre la órbita de Saturno y de Urano. No sabía todo esto y mucho menos sabía que años después los astrólogos íbamos a hacer toda una serie de teorías al respecto, con un nivel de precisión pasmosa de cuánto interviene la posición de Quirón en la carta natal con la experiencia en la vida de la herida. Cuánto coincide para cada quien la posición de Quirón en su carta natal con el registro de por dónde está la herida. Cosas que a mí me sorprenden sobremanera y que no tengo modo de explicar. Me centro entonces un poco en este trabajo. ¿Qué trae para los astrólogos y para las astrólogas la posición de Quirón en la carta natal? Por un lado, la posición de Quirón en la carta natal va a traernos información sobre
la llavecita que tratamos de encontrar para poder volver al paraíso perdido. En alguna medida, Quirón va a ser aquello que represente por qué nos caímos. Ahí donde está Quirón en nuestra carta, tenemos una noticia sobre lo que produjo nuestra caída del paraíso. Tengo a Quirón en Géminis. No tuve todo lo que quería, me duele lo que me duele, me falta lo que me falta porque no me hablaron lo suficiente, porque no pude decir algo, porque fui condenada o condenado al silencio, porque algo no entendí, porque no entiendo lo suficientemente bien las cosas. Y esa explicación que le damos a por qué nos caímos del paraíso nos va a marcar profundamente. En un primer momento con una sensación amarga de, ay, no puedo, no sé, no entiendo, en el caso de un Quirón en Géminis, ¿no? En el caso de un Quirón en Tauro, no tengo, no siento, me falta, tengo una herida en el cuerpo, físico, algo limita mucho mi estar en el mundo y hace que mi experiencia del cuerpo sea una experiencia dolorosa. Un Quirón en Cáncer, tengo una herida de pertenencia, hay algo herido en mi familia, mi madre está herida. Y el intento que voy a hacer de resolver ese problema, entre comillas, esa dificultad que me trae lo quironiano, va a llevarme a desarrollar una serie de recursos, de talentos, de habilidades y de potencias que van a ser eso, un reflejo con el cual yo trato de responder a esto que dolió, que es haberme caído del paraíso. El intento, en un primer momento con la herida quironiana, será tratar de resolverla de modo tal que yo pueda retornar a un estado previo en donde fantaseo estar unida al todo. Entonces, en un primer momento, la herida quironiana, lo que representa Quirón en la carta natal es donde voy a tratar de hacer un esfuerzo incesante por recuperar lo perdido. Quirón en Leo habla de una herida de reconocimiento, entonces peleo por un reconocimiento que creo que me permitirá recuperar aquello que no tengo. En un segundo momento, acepto que ahí hay una herida incurable. Bueno, ya no me miraron, Quirón en Leo. Bueno, ya no me escucharon, Quirón en Géminis. Bueno, tengo esta madre que tengo, o esta familia que tengo, Quirón en Cáncer. Hay una herida de la pertenencia, Quirón en casa 12. No tengo la patria que hubiera querido tener, Quirón en casa 12. ¿Qué hago con eso? ¿Quién me hace ser esto que no tuve? ¿Quién me permite ser eso que no tuve? Quirón va a hablar entonces de aquello que se identifica para nosotros con el dolor. ¿Qué es el dolor para mí? Frente a esa marca de dolor, hay dos grandes opciones. Una tiene que ver con poder ir encontrando los recursos emocionales que permitan una cierta resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia? Bueno, la capacidad de tener una forma a pesar de haber vivido algo muy doloroso. Esto es un concepto que se usa en general para cosas que son específicamente traumáticas, pero podemos pensarla como generalidad para todo lo que tiene que ver con esta herida quironiana. Entonces la posibilidad de resiliar es la posibilidad de, a pesar de lo doloroso que viví, tengo una forma humana. La resiliencia en Quirón nos permite en general hacer algo con esa herida, constructivo, creativo, potente, posible, y que en general suele ser generoso para con los demás, suele construir algo valioso para otros y para otras. Es cierto que también con las heridas quironianas yo puedo sumergirme en una amargura dolorosa que va a llevarme a una distancia muy grande con los y las demás, porque fui herido, hiero, lastimo, daño a otros y a otras. O porque fui herido, leo todo en un código de dolor y de sufrimiento y de padecimiento que me hace vivir la vida con mucha amargura. Muchas personas no logran nunca atravesar, llegar al otro lado de esta herida quironiana. Muchas personas intentan durante muchos años lograr lo imposible, esto quiere decir lograr evitar la herida quironiana, sin llegar nunca a poder atravesarla y a llegar a un otro lado en donde esta herida no me quita la posibilidad de disfrutar de una vida potente y plena, sino que de alguna forma me va a marcar el modo en el cual yo voy a construir esta vida potente y plena. Ahí a donde estoy herido, ahí también tengo un espacio para encontrarme con otros y con otras, con los cuales entrelazarme y entretejerme.
Astrológicamente, considerar a Quirón dentro de la carta natal nos permite entender muchas de las reacciones emocionales con las cuales nos endurecemos frente a la vida y entender por qué muchas veces orbitamos en ciertos temas y se nos reaparecen repeticiones de situaciones dolorosas y difíciles, pero nos permite además encontrar algo que nos dice por dónde está ese gran talento que podemos desplegar, no por una iluminación divina, sino como el reflejo de lo que elaboramos tratando de resolver nuestras heridas más profundas, nuestros dolores más profundos. Esto trae Quirón en nuestra carta. Gracias por estar acá, deja tu comentario, contanos a dónde tenés Quirón en tu carta, por ahí te puedo hacer alguna devolución, contanos si ya conocías este asteroide o no. ¿Escuchaste este mito alguna vez? ¿Qué te trajo? ¿Qué te hizo sentir? Compartí lo que tengas ganas, que tu comentario nos ayuda a crecer y además a encontrarnos y a compartir. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología, pueden buscar Espacio Interior Astrología, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Spotify, YouTube, las plataformas de podcast que ustedes consuman.